se manifiesta de dos maneras: la iglesia visible y la iglesia no visible. Estamos hablando de la iglesia literal y de la iglesia que se mueve dentro de lo sobrenatural por medio del poder de Dios en Cristo Jesús y los dones del Espíritu Santo. La iglesia visible cubre tu salvación. La iglesia visible es la que toma un nombre, que es sobre todo nombre, pero que también toma un nombre literal para darse a conocer a la humanidad. Nosotros tenemos el nuestro, Iglesia de Dios Jesucristo, poder y gloria. La iglesia literal es donde nos identificamos para dar testimonio de la grandeza del Dios Todopoderoso en Cristo Jesús, para testificar que el nombre de nuestro Señor Jesucristo es grande. La iglesia literal es la que ora. Es la iglesia que está clamando por la humanidad, que está clamando, hermano, por la economía, la que está clamando por los gobiernos, la que está clamando por las naciones, la iglesia que está clamando por Israel, por la paz de Israel. Esta es la iglesia literal. La iglesia que está ayunando para que la iglesia tenga esa fuerza espiritual y rechazar la cobertura demoníaca y satánica que se opone para el crecimiento de la iglesia. Esta es la iglesia literal, la que está intercediendo por aquellos necesitados, por aquellos enfermos. La iglesia que intercede por toda la necesidad que hay internamente, para que la iglesia se mueva, para que la iglesia se extienda. Es la iglesia que planifica, es la iglesia que invierte, la iglesia que proclama el evangelio de Jesucristo y hace crecer la obra. Esta es la iglesia literal. Pero la iglesia visible, invisible o no visible es la que está formando el reino espiritual. Eso vamos a ver más adelante. Tú eres la iglesia. Tú eres la iglesia, hermano y hermana. Y cuando entendemos que somos la iglesia de Cristo, vamos a fundamentarnos en la palabra de Dios. Vamos a establecernos dentro de la verdad que está revelada en esta palabra. Yo quiero dar una de ellas. Yo quiero que busque ahí en Efesios, en su capítulo 1, versículo 3, dice el Señor: bendito sea Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él, y en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Es necesario que el pueblo de Dios entienda que ha sido bendecido en los lugares celestiales en Cristo Jesús desde antes de la creación del mundo. Quiere decir que cuando hemos venido al evangelio ya éramos conocidos. La iglesia debe saber que ha sido escogido, que ha sido predestinado, o la iglesia en sí ha sido predestinada, ha sido elegida para llevar el evangelio eterno de nuestro Señor Jesucristo, para alcanzar la vida eterna. Y cuando se entienda que somos elegidos y somos predestinados, hermanos, nos vamos a detener en el reino, nos vamos a esforzar, nos vamos a identificar, porque estamos entendiendo que no es al azar, no es porque yo haya querido entrar o llegar a una iglesia, sino porque Dios me había escogido. Aleluya, aleluya. Esta es una bendición.
el que nosotros, hermanos, seamos elegidos y seamos predestinados. La palabra también nos revela, ahí mismo en el libro de Efesios, en su capítulo 2, versículo 8, porque por gracia sois salvos por el medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. El Señor dice que desde ya nosotros somos salvos, elegidos y predestinados, pero nosotros los ministros debemos también de enseñarle al pueblo que la gracia viene desde la cruz. Voy a hablar un poco de esto más adelante. Debemos de enseñarle al pueblo que debe de haber mucha seriedad y respeto en cuanto a la gracia de Dios. Quiero decir que no vamos a hacer lo que se nos antoje, sino que siempre vamos a tener esos cuidados de estar dentro de la gracia de Dios, dentro del cuidado del Dios Todopoderoso, y de esta manera nosotros podamos agradarle. La gracia es el regalo de Dios, pero yo quiero extender un poco el conocimiento a tu corazón, y para que puedas entender, hermano, la gracia y tu salvación en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es necesario que yo te explique el orden de la redención. La redención es una paga. Está redimido, está solvente. El pueblo hebreo presentaba ofrendas de sacrificio que hacían expiación por sus pecados, y llevaban la sangre de los animales y la presentaban al sacerdote, y éste la rociaba la sangre sobre el altar del tabernáculo, y allí había una redención. Y esto, hermano, le agradaba a Dios. Por supuesto, esta es la parte ritual, pero Dios se le reveló a Moisés. Y cuando alguien pecaba, llevaba un animal para ofrecerlo en expiación. Yo quiero ver unos versículos. Busca Levítico, el libro de Levítico, en su capítulo 4, versículo 16. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo, y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Bueno, era la sangre de un animal que llevaba el sacerdote al lugar santo. Allí dice que rociaba 7 veces